Revisemos el urbanismo en el Renacimiento europeo. El urbanismo en particular, en este periodo del Renacimiento, vuelve a retomar la idea de la planificación y del racionalismo que había caracterizado los urbanismos griegos y romanos, en particular cuando estaban destinados a controlar el territorio. Inspirándose en escritos de Platón y en un tratado redescubierto de un arquitecto romano, Vitruvio, del siglo I a.C., comenzaron a retomar la idea de una ciudad ligada a la naturaleza. Por eso siempre en estas representaciones de ciudades ideales aparece por detrás una idea de la naturaleza. También la idea de un orden racional y de una forma ideal que por primera vez se puede representar gracias a la perfección a partir de otro invento del Renacimiento, que es la perspectiva, que después la vamos a revisar. Esta idea de representación de un espacio real mediante estas formas perspectivadas les indican cómo siempre existe una retícula de base ortogonal, racional, geométrica, y que en particular son los ingenieros inspirados o escribiendo tratados los que se van a dedicar a este nuevo aspecto de la vida urbana. La ciudad ideal, la forma urbana ideal fue una preocupación del Renacimiento. Muchas veces eran directamente ideas utópicas que no se podían llevar en consecuencia a la realidad. Partiendo de esta propuesta que Vitruvio planteaba en ese tratado del siglo I a.C., donde describía una ciudad ideal, el Filarete fue el que retomó esa idea y describió, más que dibujó, una ciudad ideal que fue Forcinda. Forcinda fue como el modelo en base al cual las siguientes ciudades ideales se inspiraron. Estas ciudades ideales que tenían como criterios de diseño. La mayoría eran, como ven en la pantalla, regulares, es decir, tenían un orden en su planificación, eran ortogonales. El nuevo diseño también recogía los adelantos de las defensas militares para estas ciudades, y todos los adelantos en estas cuestiones fueron incorporados en particular por los ingenieros militares. Había también un sentido de estética. La idea de diseñar un espacio dentro de estas ciudades implicaba también resolver cómo este trazado regular y ortogonal chocaba o se unía con los trazados de las murallas, y cómo la calle y la plaza eran espacios urbanos que se debían diseñar. También había una cuestión de higiene. La peste les había enseñado que necesariamente estas ciudades tenían que estar ventiladas según los vientos de cada una de las diferentes regiones. Por eso, las orientaciones norte, sur, este y oeste van a ser de particular importancia en la planificación urbana. También había una idea de zonificación, una idea de un centro urbano donde estaban las actividades, sobre todo las religiosas y las administrativas, mientras que sobre la periferia de las ciudades se ubicaban aquellas que podían afectar la higiene urbana, como los mataderos, los hospitales, etc., mientras que en las regiones intermedias se ubicaban directamente las viviendas. La calle fue un tema de particular diseño. Ahí ven muchas disposiciones de esas calles, tanto radiales, estrelladas o directamente reticuladas. Calles que, siempre siendo ortogonales, se concebían como el espacio urbano, una escenografía para el desarrollo de la vida social. Y de la misma forma, las plazas, tanto las centrales como las que se ubicaban equidistantes de esa posición central, se entendieron como espacios de reunión, haciendo alusión a esos foros y a esas ágoras griegas y romanas. Era el espacio de la vida ciudadana. Pero también existió en la literatura, muchas veces noveladas,
ciudades que directamente utópicas trataban de ordenar de otra forma la vida social del hombre. Así aparecieron la Ciudad del Sol, la Isla de la Utopía de Tomás Moro, o a partir de Andrade, Cristianópolis, es decir, una organización ciudadana que no partía de una cuestión material como la planificación urbana, sino de una reorganización social. El antecedente o la propuesta de la ciudad ideal más conocida es la ciudad de Forcinda, que está incluida en un tratado, el Tratado de Filarete, un tratado que se escribe entre 1452 y el 66. Dos cuadrados girados a 45 grados, como ven ahí, generan esta estrella que, inscripta en un círculo, permite ubicar los baluartes de defensa en los ángulos externos y los ingresos a la ciudad en los ángulos internos perfectamente controlados. Esta serie de calles que apuntan directamente a un centro llevan a tres plazas de la ciudad, una destinada a la administración, otra destinada al mercado y otra destinada a la vida religiosa. También hay un acueducto que lleva el agua hacia el centro de la ciudad y un anillo intermedio que, incorporando plazas en las intersecciones con las calles, disponen de una serie de plazas de diversos tamaños que van organizando los barrios de la ciudad, dado que en ese sector intermedio es donde se disponen las viviendas. Forcinda es entonces una ciudad estrellada de 8 puntas que, en base a estas proporciones perfectas que se buscaban, va a ser considerada como el modelo para el desarrollo de las ciudades futuras. La concreción de esta idea de una ciudad ideal planteada por Forcinda va a ser llevada a la práctica con la fundación de Palmanova. Hacia el norte de Venecia, esta es en realidad una fortaleza que Venecia funda como defensa ante el avance de los alemanes sobre esta posición. La ubicación del agua como elemento defensivo, mientras un sistema de doble muralla va a resguardar la ciudad, y se puede reconocer perfectamente la disposición que proponía Forcinda en la resolución urbana de Palmanova, responden a la escasa concreción de estas ciudades en la realidad, dado que se construyen muy pocas ciudades nuevas. Lo valioso de estas ciudades que vamos a desarrollar ahora es que constituyen los modelos en base a los cuales las ciudades y el urbanismo latinoamericano se va a desarrollar a partir del siglo XVI. Siguiendo la misma idea en cuanto a las defensas, las ciudades nuevas que en realidad se crearon durante los siglos XVI y XVII fueron en su mayoría ciudades que comenzaron como puntos defensivos. En la fortaleza de los Países Bajos que ven en pantalla aparece esta idea de generar una serie de defensas concéntricas que están calculadas geométricamente en función de cómo los cañones pueden defender y trazar sus trayectorias frente al enemigo. De esta forma se van creando una serie de murallas concéntricas que van avanzando y van ampliando estas líneas de defensa. Muchas están formadas a partir de los lienzos de las murallas de los propios baluartes, que son estas puntas de diamantes que van apareciendo por ahí, y después estos triángulos que avanzan, que están a otra altura en relación al núcleo principal y que se conforman a partir sobre todo de taludes de tierra. Lo interesante en este caso es ver cómo la fortaleza plantea una relación con la geografía, una geografía de humedales inundable que incorpora el diseño, la presencia del agua abundantemente, más que en otros diseños que van a ver, y entonces permite identificar una relación entre el diseño de estas fortalezas y la intención de dominar y ordenar el entorno geográfico a partir, en este caso, de
una ciudad defensiva. Desde el aire, la fortaleza de los Países Bajos. En cambio, en otra situación geográfica, como en este caso Portugal, un entorno seco de montañas, como el que ven por allá atrás, esta plaza fuerte de Almeida de 1641, siempre van a ser también antecedentes que van a pasar después a las fortalezas defensivas, tanto en Brasil como en el Caribe español. Una serie otra vez de murallas concéntricas que adelantando los bastiones en punta de diamante van a generar después otras líneas alternativas e intercaladas que van a seguir el mismo esquema geométrico y siempre ubicando la defensa principal en una altura de mayor importancia y en un gradiente de altura van a controlar el resto del territorio. En los conjuntos como en las plazas de Almeida se situaba siempre una plaza de armas. En torno a esta plaza de armas, la fortaleza en sí, donde se ubicaba la autoridad militar, era la que tenía una posición privilegiada. Junto con esto solían aparecer capillas, cuarteles, barracas, almacenes e incluso talleres que configuraban todo el sistema defensivo. En particular, en el caso de la Plaza Fuerte de Almeida, se caracteriza porque los ingresos a la plaza son subterráneos y están, como muchas partes de la arquitectura de la propia fortaleza, construidos a partir del uso de las bóvedas de medio punto. El ingreso a esta plaza tiene algunos elementos clásicos que ustedes ya pueden identificar, como el uso de estas columnas adosadas. También un prolijo marco del ingreso, es decir, esto es una portada adosada al paño de la muralla que pasa por atrás y a partir de este eje indica que este es el lugar de jerarquía para ingresar al recinto en su conjunto. Nuevamente van a ver cómo se organiza primero en horizontal con esos tres cuerpos que ven en superposición y que también en vertical van a tener una serie de recursos del lenguaje que vamos a analizar más en profundidad cuando veamos la arquitectura. Como un resumen de todas las propuestas de defensa a lo largo de los siglos XV y XVI, Sebastián Leprestre, un francés que llegó a ser mariscal de Francia e ingeniero militar real a las órdenes de Luis XIV, diseñó y también fue maestro en las conquistas de estos sistemas de fortaleza. Vauban fue el que marcó un diseño en estos sistemas de construcciones, llegó a elegir más de 12 en todo el territorio francés. Era el que planteaba esta relación con la geografía y cómo el dominio de estos sistemas de defensa debía ayudar y contribuir al manejo del territorio. Este ingeniero militar fue el que creó, y mejor dicho, que terminó de sistematizar este sistema de hasta a veces 1, 2 y 3 capas de defensa, 3 líneas de defensa, incorporando en esto tanto la presencia del agua como el juego de los desniveles que permitían una triple línea de defensa. En la parte interna de estas fortalezas, esta está hacia el oeste de Francia, el ordenamiento nuevamente reticulado marca la idea de la planificación con una plaza de armas central y en torno a ellas dispuestas la serie de actividades que mencioné en la fortaleza anterior. Sigamos con la modificación de ciudades existentes. Ferrara va a ser en el norte de Italia la primera ciudad con una importante intervención en cuanto a su urbanismo. Ferrara estaba gobernada por la familia de este y Hércules I de este va a ser el que va a impulsar una importante modificación que le permita poner a Ferrara como una ciudad libre y económicamente importante dentro del juego del poder del territorio del norte de Italia.
Lo que Hércules se propone es duplicar prácticamente la superficie de la ciudad y dotarla de un nuevo sistema de defensa. Ferrara era un burgo hacia fines de la Edad Media, con calles orgánicas y de reducidas dimensiones, como las que ya hemos analizado, y es este sector en negro que ven acá, lo verde que ven en el mapa de arriba. Es decir, esta parte que es orgánica. Ya había tenido una extensión hacia el lado del río, el río es este que me falla por acá, el río Po, que era parcialmente sistematizada, planificada con dos elementos longitudinales y la extensión de algunas calles del burgo en el sentido contrario. Pero es hacia el otro lado donde lo que se denomina la adición o la extensión a Herculia por Hércules, que es el que la solicita y la paga obviamente, diseñada por Rossetti en 1492, lo que va a marcar el carácter moderno de la ciudad de Ferrara. ¿En qué consiste esta intervención? Lo primero que hacen es eliminar el foso de la muralla medieval hacia este lateral de la ciudad y sustituirla por una calle ancha. Esta calle actúa como bisagra y es superada por la continuación de alguna de las calles del burgo, pero ya en sentido rectilíneo. Otra calle más, en ángulo, no paralela a la anterior, genera la otra dirección principal, el otro eje principal de la extensión, y a partir del castillo de los de este, que actúa como el hito de la ciudad, que está en este punto, y que es este que tengo por acá, es ese punto en negro que tienen ahí, une el propio castillo con una de las puertas de Los Ángeles, el ingreso más importante a la ciudad. El borde de la ciudad se genera a través de la extensión de la nueva muralla con este sistema de baluartes en punta de diamantes que constituyen la defensa tanto en el borde de la ciudad en sí como incluso del otro lado del río. Es decir, que esta idea de casi cardos y decumanos que constituyen la extensión de la ciudad le dan una nueva imagen urbana a la ciudad de Ferrara y va a ser, como dije, la primera ciudad con espacio, con diseño moderno dentro del norte de Italia. Este cruce de estas dos nuevas vías, incluso la aparición de una plaza que está marcada como el nuevo centro, dado que Ferrara tenía como centro una plaza en torno a este castillo de los de este y otra plaza en torno a su catedral con el poder político al frente, esta nueva plaza no va a alcanzar la actividad que se había pensado en el momento de su diseño, pero sin embargo está prevista como un espacio abierto destinado a esta vida social. La idea de cruzar dos calles en sentido ortogonal y que viviendas, en este caso palacios, definan cada uno de sus ángulos es lo más novedoso de estas intervenciones. Tengan en cuenta que para nosotros este tipo de espacio longitudinal tipo canal con esquinas en ángulos va a ser común dentro de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, dentro de esta tradición de los burgos con calles absolutamente sinuosas y muy estrechas, este tipo de diseño espacial urbano era absolutamente novedoso. Revisemos ahora dos ciudades españolas que van a ser como los pasos previos a las ciudades que se funden en América porque se ubica justamente en los años contemporáneos a todo este proceso de descubrimiento. El que tienen en pantalla ahora es el Real de Santa Fe de Granada, construido en 1491, un año antes del descubrimiento, que fue precedido por un campamento provisional en 1483, cuando los reyes de España, que ya habían concluido prácticamente la recuperación de su territorio de manos de los árabes solo mantenían el control sobre el reino de Granada, y los reyes católicos sitian Granada, primero construyen este campamento provisional y después deciden construir una ciudad que es un puesto militar y por tanto va a estar inspirado en los castrum romanos, por ejemplo. Este Real de Santa Fe de Granada
tiene dos calles longitudinales rectas, cortadas por muchas calles transversales secundarias de menores dimensiones y manzanas rectangulares alargadas en el sentido de esas calles secundarias. Una plaza principal sobre la que se vuelcan la iglesia y las casas reales, que también actúan a modo de hospital en algunas ocasiones, una torre de defensa que es la que marca la muralla defensiva, pero lo que sobrevive con mayor importancia es la traza del foso, es decir, la línea de agua, que es esta traza discontinua que ustedes ven por ahí, y que en el plano original es lo que está marcado con verde. Fíjense lo importante que es el trazado del agua, en este caso en esta fundación. Santa Fe de Granada es fundada entonces un año antes del descubrimiento de América y es en este lugar donde Colón se encuentra con los reyes católicos y firma las capitulaciones que le permiten a él embarcarse en nombre de los reyes y constituye uno de los hitos más significativos dentro del inicio del urbanismo americano. Dentro de estos espacios urbanos planificados se destaca, como siempre, la idea de lo recto de la calle frente a el tradicional esquema mucho más orgánico de los burgos en los que esta gente vivía en esta misma época. De similar condición es esta ciudad, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Tenerife corresponde al archipiélago de las Islas Canarias y era la última tierra firme que los adelantados tocaban antes de internarse en el mar con rumbo al Caribe americano. La laguna es fundada en 1496, 4 años después del descubrimiento de América, cuando estas islas se fortalecen justamente como ese punto intermedio en la ruta de navegación. Cuando la fundan, el primer asentamiento se ubica cerca de una laguna, de allí su nombre. Este es un mapa de Torriani, un ingeniero militar italiano que se dedica a dibujar muchas de las ciudades de esta época y fundamentalmente ciudades planificadas, y la laguna está considerada como una ciudad planificada no fortificada y por eso es única en su tipo. Cerca de esta laguna se organiza el primer asentamiento, que es este sector, que si tratan de seguir las calles van a ver que no es para nada regular, y acá está la primera iglesia. Pero el adelantado, el que se le había encargado la ocupación de estas tierras, lo que quiere para mostrar esta idea de progreso moderno es una ciudad planificada. Por eso, dejando de lado esta ciudad de arriba, funda una ciudad de abajo. Muy poco después. Esta ciudad sí tiene una plaza planificada más regular y una serie de calles paralelas y otra serie de calles en el otro sentido. A partir de esta, la calle de la Carrera, que une las dos posiciones, la plaza de arriba con la plaza de abajo, y en el otro sentido la calle del Agua, que es esta, que es la que une con toda la parte de producción hacia los dos laterales de la posición. La laguna obviamente está en un valle, por eso está la presencia geográfica de esta reserva de agua que después con el tiempo se seca. Hay un hilo prácticamente de agua que va pasando por esta situación. La laguna tiene entonces esta calle principal, la calle de la Carrera, que une las dos plazas importantes, y una plaza intermedia que es la plaza de la Catedral. Esto indica también que hay una separación de funciones. En la plaza del Adelantado, la plaza de armas principal, es donde se ubica el cabildo y las casas consistoriales y la casa del Adelantado, mientras que en la plaza intermedia es donde se ubica el poder religioso, y en la otra plaza es en torno a la cual viven los artesanos y los que se dedican a la producción en sí. Una serie de conventos importantes como Santo Domingo, San Francisco, y sobre esta calle paralela a la carrera, San Agustín, por ejemplo, y Las Claras. Por ahí son los grandes conventos que van a dominar el paisaje urbano
y junto a la vivienda que puede ser de una planta, de dos plantas, pero siempre con una huerta y un jardín atrás, van a generar un tejido homogéneo que es el que va a caracterizar casi hasta el presente a San Cristóbal de la Laguna. En estos planos que tienen por acá, que si bien son posteriores, les muestra cómo la ciudad se mantiene prácticamente igual y la ubicación, mejor dicho, la forma de cada una de estas manzanas y su ocupación se densifica a través del tiempo y nos permite hoy estudiar cómo se van subdividiendo en estas series de viviendas de lotes estrechos pero profundos que generan esta trama en donde ustedes ven todos los techos de las viviendas sobre las vías, sobre las calles y vacío pero ocupado con vegetación los centros de cada una de las manzanas. Las calles de San Cristóbal de la Laguna que están trazadas a cordel, es decir, esta es una ciudad fundada desde nuevo, donde lo primero que hace el adelantado es trazar las calles y repartir los solares y la idea del reparto es parte también de todo el proceso de fundación y es el mismo procedimiento que se va a traer a América, por eso los dos antecedentes que estamos viendo son esenciales para entender después el urbanismo americano y cómo las viviendas puestas unas al lado de otras, ya reguladas en cuanto a la altura y en cuanto a el uso de un mismo tipo de ventanas directamente por tradición y por el manejo de fundamentalmente el material madera en este caso, va a marcar la diferencia entre la arquitectura doméstica de la clase tradicional y la arquitectura ejecutada en piedra que corresponde a la nobleza del mismo lugar. Ejecutados en piedra, estos edificios que corresponden, por ejemplo, al Marqués de Navas, que es esta casa que ven acá, van a repetir prácticamente el mismo lenguaje renacentista que usaba España con influencia italiana, como vamos a estudiar más tarde en la arquitectura. El urbanismo del Renacimiento, entonces, en cuanto a sus aportes de nuevo ordenamiento, de planificación, de claridad y de racionalidad, y en el uso de la geometría para su diseño, es lo que va a influir directamente en el urbanismo americano.